Bien, vamos a hacer el ejercicio número 16. Nos dice, en el sistema de la figura, la masa de A, es esta de aquí, es igual a la masa de B, y la masa de A y la masa de B tienen 18 kilogramos. Si el coeficiente cinético de A es de 0.2 y el coeficiente cinético de B es de 0,1 y el coeficiente cinético de C es de 0,3, determinar literal A, la masa de C para que, es decir, vamos a determinar la masa de C, ¿sí? ¿Con qué objetivo vamos a determinar esta masa? Para que se mueva la B, esta masa de aquí, se mueva hacia la derecha con velocidad constante, literal A. Literal B es lo mismo, pero que se mueva a la derecha con una aceleración de 0.9. Literal C se mueva ahora a la izquierda con velocidad constante. Y literal D que se mueva a la izquierda con una aceleración de 0.9. Hay dos formas de hacer este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a hacer una forma y después vamos a hacer la otra. Voy a tomar el literal B como referencia para que usted pueda hacer el literal A. Recuerde que para el literal A se tiene que mover hacia la derecha con velocidad constante. Yo voy a hacer que se mueva a la derecha con una aceleración. Entonces empezamos. Primero que nada debemos realizar o buscar los datos, ¿verdad? Entonces los datos de A, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con A, los datos de B y los datos de C, ¿sí? Entonces nos quedaría primeramente los datos de A. ¿Qué nos dice los datos de A? Que la masa primerito. La masa de A es igual a la masa de B y esto es igual a 18 kilogramos, ¿sí? Los datos de B nos dice que la masa de B la masa de B igual a la masa de A y esto es 18 kilogramos también. La masa de B es igual a la masa de A y es igual a 18 kilogramos de igual manera. Sí, a ver, ¿qué más nos dice? El coeficiente cinético de A, sí, vendría a ser igual a 0.2 y el coeficiente cinético de B vendría a ser igual a 0.1 y el coeficiente de C sería de 0.3, ¿sí? Determinar, si no nos da nada más bien, entonces determinar, voy a hacer el literal B, entonces determinar la masa de C, ¿sí? Para que se mueva B, para que esto se mueva hacia la derecha con una aceleración de 0.9 metros por segundo al cuadrado. Entonces yo necesito saber la masa de B para que el cuerpo B se mueva hacia la derecha con 0.9 metros por segundo al cuadrado. Ahora, antes de seguir, obviamente, si quiero que se mueva B con 0.9 metros por segundo al cuadrado, obviamente C y A también se moverán con la misma aceleración, ¿sí? Entonces la aceleración para el cuerpo A es de 0.9 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de B también va a ser el mismo valor, ¿sí? Y la aceleración de C va a ser el mismo valor. Sí, esto nada más para la sumatoria de fuerzas. Algo más que yo pueda encontrar aquí antes de seguir es obviamente el peso de A, ¿no? El peso de A es igual a 18 por 9.8, ¿verdad? Que es masa por la gravedad. El peso de A entonces tenemos que es igual a ¿qué? Vamos a poner esto por acá. Sí, vamos a arrastrar y vamos a escribir aquí. Vamos a escribir entonces 18, ¿sí? Por 9.8. Esto es igual, ¿sí? Vemos aquí, 176, ¿qué es eso? 176.4, ¿no? 176.4 newtons sería el peso de A. ¿Sí? Voy a hacerlo mejor para que lo tengan ahí. 176.4 es el peso, démoslo ahí. El peso de B, de igual manera, ¿sí? Sería igual a la masa de B, que es 18 por 9.8, por lo tanto, el peso de B también es de 176.4 newtons. ¿Sí? Es el peso de
A y el peso de B. No podemos, o sí podemos calcular la masa de C. Podemos calcular el peso de C, nos quedaría la masa de C por la gravedad, que es de 9.8. Entonces, el peso de C, cuando yo necesite reemplazar, voy a reemplazar 9.8 por la masa de C. ¿Sí? Lo puedo dejar con paréntesis o simplemente puedo escribir así 9.8 masa de C. ¿Sí? Esto sería el peso de la masa de C. ¿Qué otro dato puedo encontrar? Miren, toca hacer o toca ir haciendo en orden, ¿no? En orden, miren, para datos de A, datos de B, datos de C. También puedo encontrar la fuerza de rozamiento que genera este bloque A. Hay una fuerza que se opone al movimiento y es al mu cinético de A por la fuerza normal de A. Por lo tanto, sería la fuerza de rozamiento de A, mu cinético de A es de 0.2 por la fuerza normal de A. ¿Sí? Esta expresión nos quedaría para sustituir más adelante. De igual manera, la fuerza de rozamiento de B nos quedaría de 0.1 por la fuerza normal de B. ¿Sí? La fuerza normal de B sería esto. Y para C, obviamente nos quedaría que la fuerza de rozamiento de C será igual al coeficiente que es 0.3 por la fuerza normal de C. ¿Sí? Entonces ya tenemos para cada cuerpo sus datos. Bien, estos serían todos los datos que podríamos encontrar. Sí, también sabemos que A tiene un ángulo de inclinación de 40 grados y C un ángulo de 62 grados, que B está en un plano horizontal. De igual manera, si yo quiero inicialmente que esto se mueva o que B se mueva hacia la derecha, A también se va a mover a la derecha, ¿sí? B se va a mover a la derecha y C también se va a mover hacia la derecha y hacia abajo, ¿sí? Si yo quiero que esto se mueva hacia la derecha, ese dato. Una vez que tengo esto, pues vamos a realizar lo que se conoce como los diagramas de cuerpo libre. Para ello yo voy a dibujar aquí, ¿sí? Y después voy a poner abajo, usted tiene que poner en el orden, ¿no? Entonces vamos a poner la línea a 40 grados. Sabemos que a 40 grados hasta ahí sería 45 grados. Entonces 40 grados sería un poquito menos. Mira, ahí me está indicando que es a 40 grados. Voy a ponerle a 40 grados. Bueno, ahí digamos. Y obviamente debemos poner a 40 grados de igual manera. 360 sería 320, ¿verdad? Bueno, pongámosle ahí por cuestiones de tiempo. Entonces nos quedaría, miren, de esta forma. ¿Sí? Y vamos, este diagrama de cuerpo libre, primeramente vamos a hacer de A, que está a 40 grados aquí. Entonces vamos a ver qué fuerzas nomás actúan en A. Primero que nada, lo que está actuando y de rojo es el peso vertical hacia abajo, ¿no? 270, ahí estaría. El peso, ¿sí? Y la proyección de este peso, ¿sí? Obviamente, miren, a 40 grados, ahí daría 90 grados, miren, justo. Sí, y le puedo dibujar aquí. Sí, a 40 grados, justo estaríamos hablando de este vector de acá. Sí. Y este sería el peso, ¿verdad? Si lo puedo mover ahí. Bien. Y este sería el peso. Vamos a ver, este sería el peso de A, ¿verdad? ¿Este eje cuál sería? ¿Y este eje cuál sería? Si él se está moviendo en este sentido, el eje X, obviamente estaría el eje X positivo en este sentido. Por lo tanto, acá nos quedaría X positivo, Y positivo, ¿sí? X negativo y Y negativo. Bien, entonces este peso que analizamos en este punto sería el peso en Y. De igual manera, voy a poner un poquito más rápido acá. Tendríamos al peso en X. Sí, el peso en X que está justo a 90 grados, miren, justo ahí a 90 grados. Los 40 grados sería desde el peso hasta el peso en Y, nos quedaría los 40 grados. Sí, por lo tanto, de una vez aquí nos quedaría con todo y fórmulas. Vamos a hacer esto un poquito más arriba para escribir las fórmulas y después copiarle nomás. Entonces aquí nos quedaría que el peso en X es igual al peso de A y el peso de A es, ya lo tenemos acá abajo de una vez, 176.4, ¿sí?
176.4 por el seno de 40, ¿sí? Porque no está conectado al ángulo. Y el peso en Y vendría a ser igual a 176.4 por el coseno de 40, ¿sí? Por el coseno de, sí, 176.4. Dando un valor en la calculadora, ¿sí? Dando un valor en la calculadora, aquí vamos a poner el 176.4 por el seno de 40. ¿Sí? Igual nos daría 113.39. ¿Sí? 113.39 newtons. Y el peso en Y, ¿cierto? Nos daría, sería aquí el coseno, entonces eliminamos esto, ponemos coseno y ponemos el igual. 135, ¿sí? Punto 13, ¿no? 135.13. 13 newtons, ¿sí? 135.13 newtons. Ya estamos ahí. Esto sería para el cuerpo de A. En cuestiones de peso. ¿Qué más seguiríamos después del peso? Después del peso, obviamente tenemos la fuerza normal, ¿verdad? Entonces vamos al peso. La fuerza normal se iría por el eje Y positivo, en este caso por acá. La fuerza normal de Y. La fuerza normal de A, perdón. Nos quedaría la fuerza normal. De ahí para poner la fuerza de rozamiento. Si el cuerpo se mueve hacia arriba, la fuerza de rozamiento nos quedaría hacia abajo. Entonces le voy a poner acá la fuerza de rozamiento. Así, para que se pueda notar un poquito. Entonces aquí nos quedaría la fuerza de rozamiento de A. De igual manera, tenemos a la tensión, que justamente aquí divide en dos partes en la cuerda, miren. Y obviamente la tensión nos quedaría para el eje X positivo. Así que esto es lo que va a permitir que se mueva. Este sería la tensión 1 entonces. ¿Por qué le ponemos tensión 1? Porque hay más de una cuerda, entonces debo nombrar. Esta sería mi tensión número. Entonces tengo peso, fuerza normal, fuerza de rozamiento y tensión. Bien, eso nos quedaría el diagrama de cuerpo libre de A. Entonces voy a ponerle acá para poder tenerlo todo ordenado. Sí, entonces lo voy a poner aquí. Vamos el cuerpo libre de B. ¿Sí? Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de B. Entonces, para lo cual, de igual manera, vemos que el cuerpo B está en una superficie horizontal, por lo tanto nos quedaría de esta forma el diagrama de cuerpo libre, donde este eje sería X positivo, esto nos quedaría como Y positivo, X negativo y Y negativo. ¿Sí? Seguimos analizando que nomás tenemos en B. Tenemos el peso de B. ¿Qué nos queda esto? El peso de B. ¿Sí? Y de una vez pongámosles, el peso de B es también 176.4 newtons. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? El peso de B. ¿Qué más tenemos? Después, fuerza normal, ¿verdad? Fuerza normal sería en este sentido, hacia arriba. Fuerza normal de B. ¿Qué más habríamos tenido aquí? Aquí estaría otra tensión. ¿Sí? Entonces nos quedaría primero la tensión 1 hasta este lado. ¿Sí? Y para el otro lado nos quedaría tensión 2, ¿no? ¿Sí? Para la otra cuerda, la que se dirige hacia C, nos quedaría la tensión 2 acá en este sentido. Tensión 2 y C también tendría tensión 2. Y finalmente, como esto se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento se estaría yendo hacia la izquierda. La fuerza de rozamiento de B estaría entonces hacia la izquierda. Si acá pusimos la fuerza de rozamiento, sí, hacia abajo. Entonces nos quedaría, este sería el diagrama de cuerpo libre, ¿no? No hay nada más, hay peso, fuerza normal, tensión 1 y tensión 2, el movimiento hacia la derecha. Entonces vamos a
copiar esto, vamos a pasar este diagrama de cuerpo libre en este sentido de acá. Muy bien. ¿Sí? Todo debemos hacer en orden. Bien. Seguimos con el último cuerpo. ¿Sí? El último cuerpo pues es de C. ¿Sí? El último cuerpo, el diagrama de cuerpo libre es de C. Vamos a ver cómo nos quedaría. Bien, para el diagrama de cuerpo libre de C, entonces tenemos, vamos a poner C, vamos a poner rapidito el diagrama de cuerpo libre, está a 62 grados, a ver, 180 menos 60 sería 120 menos 2, 118 grados, estamos viendo que es por ahí aproximadamente, y vamos a dibujar acá el complementario de 62 es 28. Bien, ahí estaríamos a 90 grados con los ejes y con un grado de inclinación de 62 grados. En cuanto a los ejes, este sería el eje X positivo, ¿sí? Porque está el movimiento hacia abajo, X negativo, Y positivo y Y negativo. En cuestiones de peso, nos quedaría el peso vertical hacia abajo a 270 sí, grados, aproximadamente aquí. Y este sería el peso de C. El peso de C es 9.8 masa de C, ¿no? Entonces, 9.8 masa de C. Entonces, el peso de C en X lo tenemos en el eje X, así que está aquí, el peso de C en X. El peso de C en X. También podemos ver el peso de C en Y, que está en el otro sentido, acá, en el eje Y, a 90 grados, ¿sí? Justamente aquí, el peso de C en Y. Eso debe ser con regla. También los 62 grados es desde el peso hasta el eje Y. Entonces aquí estaríamos con los 62 grados. Y tenemos que el peso en C en X, sí, vendría a ser igual al módulo de este vector de peso, que es de 9.8 masa de C por, como no está conectado al ángulo, el peso de C en X sería por el seno de 62. El peso de C en Y vendría a ser igual, de igual manera, al peso, que es 9.8 masa de C, por el coseno de 62. ¿Sí? El coseno de 62. Aquí podemos utilizar nuestra calculadora de una vez para reescribir esta expresión, que es 9.8 seno de 62. Sí, nos quedaría 8.65. ¿Sí? Entonces, 8.65 masa de C. Vamos a ver acá, con el coseno, ¿a qué vendría a ser igual? 9.8 por el coseno de 62. ¿Sí? Por el coseno de 62, ¿sí? 4.6. ¿Sí? Entonces nos quedaría 4.6 masa de C. ¿Sí? Nos quedaría para el peso de C en X y el peso de C en Y. Este es en X y este es en Y. Vamos, la fuerza normal. La fuerza normal, como este es el eje X positivo, ¿sí? Y la fuerza normal es perpendicular a la superficie, entonces la fuerza normal nos quedaría acá, miren. Acá nos quedaría nuestra fuerza normal de C. ¿Qué más tenemos? Como esto se está moviendo para abajo, la fuerza de rozamiento nos quedaría hacia arriba, en este sentido. Nos quedaría entonces la fuerza de rozamiento de C. ¿Qué más tenemos? Y tenemos la tensión 2 que está en este sentido. De igual manera, la tensión, ¿sí? La tensión 2, ¿no? Acá. Para acá tenemos a la fuerza de rozamiento entonces de C y la tensión 2 también. A ver, tenemos el peso, peso en X, peso en Y, el ángulo ya está, la fuerza de rozamiento, la tensión 2, la fuerza normal. Esto sería el diagrama de cuerpo libre de C, ¿verdad? Entonces vamos a transponer esto acá abajo. ¿Sí? Entonces, poniendo esto acá abajo, nos quedaría de esta forma. Así. Bien,
ya tenemos entonces los diagramas de cuerpo libre, las fuerzas normal, la tensión, el peso, fuerza de rozamiento. Miren, debemos agregar también el movimiento para que usted lo pueda evidenciar. En este caso, aquí es donde se diferencia de los demás literales, ¿no? Del C y el D, porque el movimiento sería hacia el otro lado y por ende la fuerza de rozamiento también cambiaría hacia el otro lado. Esa es la única diferencia. De ahí el proceso es el mismo. Bien, ¿qué nos pide? Calcular la masa de C para que se mueva hacia la derecha con una aceleración. Entonces, lo que a mí me pide es calcular la masa de C. ¿Dónde puedo encontrar la masa de C? Es en el cuerpo C, obviamente. Entonces aquí digo, a ver, ¿en qué eje puedo encontrar la masa de C? En el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, debo realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X para el cuerpo C. ¿Sí? Esta sería la solución. Entonces, la sumatoria de fuerzas para el eje X sería la masa de C por la aceleración. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X? Porque ahí está la masa de C. Entonces, la sumatoria de fuerzas nos quedaría, como se mueve hacia abajo y hacia la derecha, ¿quién es positiva? Es el peso de C en X. Esta la fuerza debe ser positiva y negativa debe ser la tensión 2, que es esta cuerda de amarillo, y la fuerza de rozamiento de C. Y esto debe ser igual a la masa de C por la aceleración. Aquí cambia con el literal A. En vez de poner masa de C por aceleración, debo poner 0, ¿no? Porque nos dice que se mueva con velocidad constante. Ahora, vamos a ir sustituyendo estos valores. Entonces, el peso de C en X, aquí está el peso de C en X, es 8.65 masa de C. Menos la tensión 2, por lo general no la tenemos. ¿Sí? Necesitamos calcular con otra ecuación. La fuerza de rozamiento sería, eso ya lo calculamos, la fuerza de rozamiento de C es 0.3 por la fuerza normal de C, 0.3 por la fuerza normal de C, la masa de C, que es lo que nos pide el ejercicio, y que se mueva con una aceleración de 0.9, dice, ¿no? Para que se mueva una aceleración de 0.9. Entonces nos quedaría 0.9 masa de C. Acá en la expresión de aquí. 0.9 masa de C. Bien, tenemos entonces aquí una incógnita, dos incógnitas y la masa de C es la misma incógnita y la tensión es otra incógnita, pero podemos encontrar una ecuación que tenga fuerza normal de C. En este caso, la fuerza normal también se puede calcular con sumatoria de fuerzas en Y para C. Entonces, la sumatoria de fuerzas de C para Y sería igual a 0, ¿no? ¿Por qué sería igual a 0? Porque en C, el cuerpo C no se mueve ni para arriba ni para abajo, solo en el eje de las X. Entonces, nos quedaría sumatoria de fuerzas igual a 0 en el eje Y. ¿Y cuál es positiva y cuál es negativa? Nos quedaría que positiva es la fuerza normal de C porque estoy siguiendo al Y positivo, y negativo nos quedaría para el peso de C en Y. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ya tengo esto. ¿Sí? Ya tengo esta parte de aquí. ¿Qué más nos quedaría? Una vez que tengo esto de aquí, puedo asumir que la fuerza normal de C es igual al peso de C en Y. Entonces, aquí es igual la fuerza normal de C al peso de Y en C, y eso es 4.6, ¿sí? Masa de C. Esa nos quedaría la respuesta de la fuerza normal de C, y esta fuerza normal la puedo sustituir en esta fuerza normal de C, que nos daría la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces, 8.65 masa de C menos tensión 2 menos 0.3 por la fuerza normal, y la fuerza normal es 4.6 masa de C, ¿sí? Es igual, que es 4, a 0.9 masa de C. Significa que ya puedo simplificar esta expresión y me va a quedar una ecuación con dos incógnitas, masa de C y tensión 2. Entonces, simplificando, 8.65 masa de C menos tensión 2. Aquí vamos a hacer con la calculadora. Entonces nos quedaría 0.3, ¿sí? Por 4.6, y esto es igual
a 1.38 masa de C menos 1.38 masa de C es igual a 0.9 masa de C. Entonces a la masa de C le podemos dejar en un solo lado 8.65 masa de C menos 1.38 masa de C, y esta masa de acá va a pasar a restar, menos 0.9 masa de C es igual a la tensión 2 que está restando, pasa a sumar. Ponemos otra vez esto en la calculadora y vamos a ver qué nos resulta. Entonces tenemos 8.65 menos 1.38 menos 0.9 es igual, ¿sí? Nos daría 6.37 masa de C. ¿Sí? 6.37. ¿Sí? 6.37 masa de C es igual a tensión 2. Sí, esto nos quedaría, ¿sí?, que la masa de C por 6.37 sería igual a la tensión 2. Esta ecuación la puedo señalar porque esta ecuación nos va a servir. Miren, ya nos falta poquito para la masa de C. Solo nos falta encontrar la tensión 2. Pero no nos creamos, ¿no? Porque la tensión 2 está aquí, en este ejercicio de aquí. Miren, en el cuerpo B, ahí está la tensión 2, la que nos va a servir para calcular esa masa de C. Entonces, para la tensión 2, vamos a ver. La tensión 2 la podemos encontrar, ¿sí? Nos falta, miren, la tensión 2 para encontrar la masa de C. Entonces, vamos a buscar la tensión 2 en este punto de aquí. En el cuerpo B, ahí hay otra tensión 2. Entonces, la tensión 2 está en el eje X. Entonces, yo debo realizar sumatoria de fuerzas en X. Y esto es igual a la masa de B por la aceleración, porque esto también se está moviendo con una aceleración. Entonces, ¿quién es positiva? Porque necesito la tensión 2. ¿Quién es positiva? Tensión 2 justamente. ¿Quién es negativa? La tensión 1. ¿Y quién más negativa? La fuerza de rozamiento de B. ¿Sí? Y esto es igual a la masa de B por la aceleración. Sustituyendo los datos que nosotros tenemos, si tensión 2 no la tenemos, que es lo que necesitamos, tensión 1 tampoco tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Tensión 2 menos tensión 1. ¿Qué nos hace falta? La fuerza de rozamiento de B, que es así la tenemos, 0.1 por la fuerza normal de B. 0.1 por la fuerza normal de B. La masa de B es 18, me parece, 18 kilogramos. Sí, la masa de B es de 18 kilogramos por la aceleración, que es de 0.9 metros por segundo al cuadrado. Que la tenemos, sí, 0.9 metros por segundo al cuadrado. Necesitamos entonces calcular la fuerza normal de B. Entonces, para calcular yo la fuerza normal de B, digo, a ver, la fuerza normal de B está aquí. La fuerza normal de B es positiva y el peso de B es negativo. No hay nada más. Entonces, la sumatoria, voy a hacer aquí, de fuerzas en Y para el cuerpo B es igual a 0. ¿Sí? Obviamente porque no se mueve para arriba ni para abajo, solo en el sentido horizontal. La fuerza normal de B positiva y el peso de B negativo. Entonces, nos quedaría que la fuerza normal de B es positiva y el peso de B es negativo, y esto es igual a 0. Queda la conclusión que la fuerza normal de B es igual al peso de B. ¿Y cuánto es el peso de B? El peso de B es 176.4. Entonces, la fuerza normal de B es igual a 176.4 newtons. Esta expresión la puedo sustituir aquí, miren. Entonces, esta ecuación la voy a copiar, control C, ¿sí? Control V, y la voy a mover acá. Como ya encontré la fuerza normal de B, que es 176.4, pues debo multiplicar por ese 0.1, que es el coeficiente de fricción. Tensión 2 menos tensión 1 menos 0.1 fuerza normal de B, nos quedaría 176.4 newtons, y esto es igual a 18 por 0.9. Sí, entonces tenemos esta expresión que tensión 2 menos tensión 1 vendría a ser igual a ¿qué? Esto está restando, pasa a sumar, entonces 18 por 0.9 y por 0, perdón, aquí es más, ¿no? Está restando, pasa a sumar, más 0.1, ¿sí? Por 176
176.4. 176.4. ¿Sí? Entonces, tensión 2 menos tensión 1 vendría a ser igual. Entonces, vamos a ver la calculadora. Vamos a escribir toda esa expresión que tenemos de esa forma. Sí, aquí estamos. Entonces, vamos a escribir esa expresión que nos dice 18, ¿sí? Por 0.9 más, paréntesis, 0.1, ¿sí? Por 176.4. Cierro paréntesis, igual. Nos daría 33.84. Entonces, 33.84. 33.84. Esta ecuación, como nos podemos dar cuenta, está en función de tensión 2 y tensión 1. Entonces, acá en cambio tenemos la tensión 2 y la masa de C. Miren, ya puedo sustituir esta tensión acá, pero necesito encontrar la tensión 2 y para encontrar la tensión 2 necesito encontrar la tensión 1. Entonces yo analizo, a ver, aquí hay la tensión 1. ¿Dónde más hay la tensión 1? Y efectivamente la tensión 1 también está en este diagrama de cuerpo libre de A. Aquí está mi tensión 1, miren, aquí. Entonces puedo encontrar esa tensión 1. ¿En qué eje está? En el eje X. Entonces vamos, sumatoria de fuerzas en el eje X para el primer cuerpo. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa de A, porque estamos en el cuerpo de A, por la aceleración. ¿Quién es positiva? La tensión 1. ¿Quién es negativo? El peso de A en X, ¿no? Aquí es el peso de A, ¿sí? En X. ¿Y quién es negativo? La fuerza de rozamiento de A. ¿Sí? ¿Qué más? Nadie más, ¿no? Positivo la tensión, negativo el peso y negativo la fuerza de rozamiento. Esto se mueve con una masa de A por una aceleración. Entonces, tensión 1 menos el peso de A en X, que ya lo calculamos. Aquí es este, ¿no? Peso de A en X y peso de A en Y. El peso de A en X, ¿sí? El peso de C en X del primer cuerpo es de 113.39 menos la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento también ya la calculamos acá en los datos, es 0.2 por la fuerza normal de A. Entonces 0.2 por la fuerza normal de A. Y esto es igual a la masa es de 18 por la aceleración de 0.9. ¿Sí? Nos quedaría para este cuerpo. Desarrollando esto, nos damos cuenta que necesitamos la fuerza normal de A. ¿Dónde más podemos encontrar la fuerza normal de A? Justamente aquí, ¿sí? La fuerza normal de A es igual al peso de A en Y, ¿sí? Al peso de A en Y. Porque realizando la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a ver, va a ser de otro color, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿no? Nos quedaría de esta forma. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Fuerza normal de A positiva y peso de A en Y negativo nos quedaría. Entonces, más la fuerza normal de A positiva menos el peso de A en Y negativo, ¿no? Peso de A en Y negativo y esto es igual a 0. Entonces la fuerza normal de A vendría a ser igual al peso de A en Y, ¿sí? Entonces, poniendo el valor, el peso de A en Y es de 135.3. Entonces la fuerza normal de A es igual a 135.13 newtons en este caso, ¿no? 135.13. A ver, 103, sí. Entonces, tenemos la fuerza normal de A, que es un valor numérico, y podemos sustituir en este punto de aquí. Entonces, vamos a copiar aquí. Recordemos que aquí es un paréntesis, ¿no? No es 1.2, es un paréntesis. Entonces, sustituyendo esto, o sustituyendo en esta ecuación, ¿sí? La fuerza normal de A, que es de 135.13, nos quedaría tensión 1 menos 113.39 menos 0.2 por la fuerza normal, que es 135.13, ¿sí? Que esa es la fuerza normal, y esto es igual a 18 por 0.9. Ahora, ya podemos encontrar la tensión 1. Miren. La tensión 1 es esto. Esto que está restando pasa a sumar.
Entonces, 18 por 0.9 más 113.39 más 0.2 por 135.13. Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces, tensión 1, vamos a poner ya la respuesta de la tensión 1, que sería igual. La tensión 1, 18 por 0.9, ¿sí? Más 113.39, ¿sí? Más 0.2 por 135, ¿sí? Punto 13, igual nos daría un valor de 156 ¿sí? Punto 62. Entonces la tensión 1 es 156.62, ¿sí? Newtons. Este es el primer valor que nosotros podemos encontrar para encontrar lo demás. Es como una cadena aquí. Encuentro la tensión 1, ahora sí puedo sustituir acá, mire, para encontrar la tensión 2. Entonces vamos a encontrar de verdad. La tensión 2 sería igual a 33.84 más la tensión 1. Y la tensión 1 ya la encontramos. La tensión 2 es igual entonces a 33.84 más la tensión 1 que es 156.62. ¿Sí? La tensión 2 vendría a ser igual, sumemos esto en la calculadora, ¿sí? Nos quedaría 33.84 más, ¿sí? Nos quedaría 156.62 igual nos daría aquí 190.46, ¿sí? Entonces nos daría 190.46 la tensión 2. 190.46 newtons. Este sería el valor de la tensión número 2. Pero el ejercicio nos pedía determinar el valor de la masa de C. Y la masa de C aquí está en función de la tensión 2. Y la tensión 2 ya la calculamos, 190.46. Por lo tanto, la masa de C es igual a la tensión 2 sobre 6.37. Porque está multiplicando, pasa a dividir. La masa de C es la tensión 2, que es 190.46, ¿sí? Sobre 6.37. Entonces ponemos estos valores en la calculadora. 190.46 dividido para 6.37 nos da un resultado final de 29.90 kilogramos. Entonces la masa de C tiene que ser de 29.90 kilogramos, ¿sí? Para que el cuerpo de B y todo el sistema se mueva hacia la derecha. ¿Sí? Voy a poner bien. Vamos a ver si podemos escribir con el texto entonces aquí. ¿Sí? Es de 29.90 kilogramos. ¿Sí? kg. Esta sería la solución del literal número B. ¿Sí? Justamente esta sería la solución de 29.90 kilogramos. Esto sería para el literal B. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Sí? Lo que yo debo hacer para los otros literales. ¿Sí? Para el literal, que lo tenemos aquí, para el literal A, que se mueva con una con velocidad constante hacia la derecha, entonces solamente debo cambiar en la sumatoria de fuerzas, ¿no? Aquí, en vez de poner masa por aceleración, para el bloque A, B y C, debo poner 0. Entonces, usted realice de esa forma y para el literal A, ya tengo aquí la respuesta, la masa de C sería, ¿sí? Para el literal A de... Déjeme ver aquí, la masa de C para el literal A es de 21, ¿sí? .73 kilogramos.
¿sí? En el próximo video vamos a ver cómo se realiza el literal C y D. Aunque les digo, se haría lo mismo, ¿sí? Sería lo mismo, ¿no? Se hace exactamente lo mismo que esto. Lo mismo, lo mismo. Se hace exactamente lo mismo. La fuerza de rozamiento nada más cambiaría hacia el otro lado, ¿sí? Y se analizaría el movimiento hacia el otro lado. Sí, sino que vamos a ver si lo hacemos de otra forma. Esta es una forma, miren, como les digo, hay otra forma de hacer, sí, solamente utilizando las variables. Eso sería todo.